Bueno, muy buenas tardes. Ha iniciado la grabación de la segunda webconferencia del curso Entrenamiento Auditivo. Muy bien, tenemos aquí la presencia del compañero Keller Fabio Quintana, con quien vamos a estar compartiendo presencialmente o virtualmente, o digámoslo sincrónicamente, mejor dicho, esta webconferencia. Igual esta grabación está para todos los compañeros que me imagino que ya la van a estar viendo en, en pronto, porque la tarea 2 se inició ya el 18 de febrero, se culmina el 17 de febrero. Vamos a estar viendo esos detalles. Se trata del componente práctico y em, vamos a ver entonces inicialmente, vamos a compartir la pantalla sobre esta temática que abarca esta actividad. Bien, entonces, primero que quisiera, Keller, que me confirme si estás viendo esta pantalla. Sí, señor. Gracias. Bien, entonces, lo que vamos a ver en esta web conference es la comprensión del dominio de la frecuencia. Habíamos hablado en la primera webconferencia de que este curso de entrenamiento auditivo tiene tres dominios. Trata tres dominios, trata todas las temáticas, los conceptos y todo lo que se trabaja en producción de audio respecto a tres dominios. Esos dominios son dominio de la frecuencia, el dominio del tiempo o de la espacialidad y el dominio del rango dinámico. Ahora, en esta segunda web conference, vamos a mirar y analizar un poco de qué se trata el dominio de la frecuencia para entrenar nuestro sistema auditivo. De esto se trata esta actividad. Esta actividad es la tarea 2. Pero primero, entonces, para hacer esa actividad hay que entender de qué se trata. Seguramente ustedes han hecho algún proceso alguna vez de ecualización de una canción o de algún audio, por ejemplo, de algún sonido específico en la naturaleza. Suele hacerse ecualizaciones naturales o con sistemas, hardware o sistemas digitales en software de grabación, etcétera. Hemos hecho ecualizaciones. Si lo han hecho, entonces cuando hacemos una ecualización estamos interviniendo el dominio de la frecuencia. Si no han tenido esa experiencia, entonces es importante poner mucha atención a estas primeras partes que vamos a mencionar aquí, conceptos fundamentales que son el pilar del dominio de la frecuencia. ¿Sí? Bueno, vamos a primero describir con esta gráfica que está aquí, ¿sí? Que es muy usual verla, esta gráfica en textos, en internet, donde se da a entender la gráfica de la vibración sonora, ¿sí? O de la oscilación sonora. Entonces, aquí tenemos la oscilación sonora, está compuesta primero por esta línea curva. Esa línea curva, ¿qué representa? Representa un conjunto de oscilaciones positivas, digámoslo así, que son esta pequeña montaña que hay aquí, y un conjunto de oscilaciones negativas que van por debajo de la línea punteada amarilla, y se vuelve a repetir. Como es una oscilación, entonces se repite la parte positiva y la parte negativa, ¿sí? Eso es la parte gráfica de una oscilación sonora. Entonces, cuando hay una oscilación gráficamente es la que está la parte positiva, la parte negativa y vuelve al estado de equilibrio en la línea punteada amarilla. Es decir, vamos a decir que es cero, el número cero, esa línea amarilla, ¿sí? Entonces, cuando se va a la parte positiva, llega al cero, negativa, y vuelve al cero. Esta es una oscilación, ¿sí? Esto es lo que se llama una oscilación. Entonces, en este ejemplo de esta gráfica estamos presentando dos oscilaciones. Aquí está la primera y acá en el segundo recuadro está la segunda.
tenemos dos oscilaciones. Entonces, nuevamente, reitero, una oscilación es cuando la señal de audio pasa por la parte positiva, baja a la negativa y vuelve al punto de equilibrio. Esa es la oscilación. Entonces, vemos aquí una oscilación y dos oscilaciones en la gráfica. Si la gráfica dice que hay tiempo igual a un segundo, es decir, desde aquí donde inicia la oscilación hasta donde termina la segunda oscilación, ¿sí? Es un segundo. Eso quiere decir que hay dos oscilaciones en un segundo. Y recurrimos a la unidad de medida de las oscilaciones que se llama el hertz, ¿sí? El hertz, concepto técnico desde el punto de vista físico y matemático, pues es la cantidad de oscilaciones en un segundo. Ese es el hertz. Quiere decir que como aquí hay dos oscilaciones en un segundo, hay dos hertz. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahora sí comparemos de forma imaginativa. Por ejemplo, la nota la central de un piano acústico, es decir, en todo el centro del teclado del piano tenemos un la, y ese la tiene 440 Hz, ¿sí? Es calibrado así todas las cuerdas a partir de ese la, todas las cuerdas del piano. Entonces, a partir del 440 Hz. ¿Qué quiere decir? Que en un segundo hay 440 oscilaciones. Entonces, imagínense si esto es un segundo, ¿cómo serían esas 440 oscilaciones? ¿No? Casi que curvaturas aquí bien pegadas. Casi que se volvería esto ya negro, ¿sí? Porque sería la curvatura bien repetida aquí, toda esta parte de 440 Hz. ¿Cierto? Entonces, eso hay que tenerlo em, visualizado en cuanto al concepto de frecuencia y cómo se mide la frecuencia. ¿Sí? Se mide mediante Hertz, la unidad es Hertz o hercios, y que miden la cantidad de oscilaciones que hay en un segundo. Y así si comparamos con una frecuencia más alta, por ejemplo, el rango de frecuencia de un platillo de batería, por ejemplo, de un platillo famoso, un crash, por ejemplo, que está por allá arriba, exactamente, no lo podría decir ahora, pero está como entre 3000 Hz y 6000 Hz, por ejemplo. Entonces, imagínense 3000, solamente 3000 Hz en un segundo. Entonces, las oscilaciones aquí prácticamente sería un rectángulo negro que se dibujaría ahí porque se repetirían las oscilaciones aquí, ¿cierto? Muy pegaditas. Entonces, ese es como el concepto desde el punto de vista gráfico, o mejor dicho, entendiéndolo de forma gráfica, la frecuencia de un sonido o de un archivo de audio. Entonces, para complementar también el comportamiento de la frecuencia, también tenemos otros conceptos que es la amplitud. Esta amplitud es esta flecha que se mira aquí y que va desde la línea de equilibrio punteada amarilla hasta la parte más alta, ¿sí? De esta montaña y la parte más baja de esta montañita de acá, igual acá. Esa sería la amplitud. Pero no solo esa parte, ¿no? Digamos que esa sería la máxima amplitud de este ejemplo sonoro que está aquí, de esta oscilación. Esa sería la máxima amplitud. Pero yo puedo medir esta amplitud de esta parte o de la amplitud inicial o de por acá o por acá. En cualquier parte podría medir la cantidad de amplitud. Entonces la amplitud se mide en otras unidades, ya no es hertz, sino la amplitud se mide generalmente, ya se la mide en decibeles, ¿sí? Que es una unidad que esa ya se la va a profundizar ya en otro curso porque tiene ya un componente ya matemático, ¿sí? El decibel. Y generalmente el sonido también se lo mide en presión, ¿sí? En pascales, que ya son unidades lineales, digámoslo así, ¿no? Los decibeles no son unidades lineales, ya son logarítmicas, ¿no? Entonces, bien, entonces esa es otra unidad u otro concepto y otro punto importante
que se puede medir en la vibración de un sonido, la amplitud. Comúnmente lo llamamos, o coloquialmente lo llamamos como volumen, ¿sí? Entonces, eh, esa es la amplitud, o también se le puede llamar la intensidad sonora. Bien, en esta tarea número 2 aprovecho para decirles, se emplea un concepto que es, hay que incrementar 12 decibeles. Ahorita lo vamos a revisar más adelante. Entonces, esos 12 decibeles son de amplitud. ¿Dónde se incrementan 12 decibeles? En cierto rango de frecuencias, que ya lo vamos a ver. Listo. Hay otro concepto que se llama longitud de onda. La longitud de onda es el espacio que hay, se lo mide más comúnmente entre, digamos, en la parte máxima de la montaña a la siguiente parte máxima. ¿Sí? Entonces aquí vemos esta flecha. Esta es una longitud de onda. O puede ser la parte mínima con la parte mínima siguiente. Otra longitud de onda. ¿Sí? Esto también es un concepto importante que se lo va a emplear más adelante, ya cuando haya, por ejemplo, la técnica de microfonías, cuando haya ya problemas o digamos, casos de acústica, es importante conocer estos conceptos. Longitud de onda, amplitud, frecuencia. Estamos en el dominio de la frecuencia, entonces vamos a seguir. Primero, entonces, en esta gráfica les presento la oscilación, ¿cierto? Y la cantidad de oscilaciones que hay en un segundo se le denomina hertz, ¿cierto? 440 hertz quiere decir 440 oscilaciones por segundo. 1000 hertz, que a veces es una señal muy usada, ¿sí? La señal pura de 1000 hertz. Un K también se le suele decir un kilohertz. Es que hay 1000 oscilaciones en un segundo. Bueno, continuamos. En esta gráfica ya indico el espectro sonoro. Sí, estamos en el dominio de la frecuencia. El espectro sonoro que está capacitado nuestro sistema auditivo. En otras palabras, nuestro sistema auditivo es capaz de oír este espectro que va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. También se le suele llamar en esta parte de los 1000 Hz hacia adelante, un K, como les decía, 1 kHz, 4000 kHz, 4 kHz, perdón, 20 kHz. 20 kHz quiere decir 20.000 Hz. Entonces, otra forma de decirlo, el espectro sonoro del sistema auditivo del ser humano va de 20 Hz a 20 kHz. ¿Sí? Es el rango que tenemos nosotros. Cuando va avanzando nuestra edad, lógicamente, como hay desgaste de todo, el sistema auditivo también tiende a hacer un desgaste por todo el trabajo que tiene de, de percibir señales acústicas, pues nuestro sistema auditivo, entonces empieza a haber desgaste. El espectro sonoro se va cerrando, ya no es de 20 a 20K, sino puede ser entre 40 y 16 o 15.000 Hz, por ejemplo. Ya se va cerrando. Los agudos son los que más se van cerrando, ¿sí? Por eso es importante cuidar nuestro sistema auditivo. Cuando uno lo exige mucho, cuando nos gusta asistir mucho a conciertos, por eso es recomendable emplear protectores auditivos, porque cuando hay demasiados decibeles, un concierto sobrepasa hasta los 100 decibeles, sobrepasa, y eso es muy perjudicial, se van reduciendo los agudos. Es decir, hay unas células encargadas de percibir frecuencias altas, agudas, y esas células van muriendo. Son eh, unas células ciliadas que están en el oído interno, ¿no? Esas van muriendo, se van desvaneciendo, se van cayendo, los cilios, entonces se va perdiendo agudo, se va cerrando cada vez el espectro sonoro. Por eso es importante la protección auditiva. Muy bien, entonces aquí tenemos el espectro sonoro y hay una clasificación acá, por ejemplo, de subgraves, graves, medios y agudos. Hay una subclasificación, por ejemplo, de subgraves entre 20 y 100 Hz, ¿sí? No es que sea cerrado esa clasificación, hay textos que lo clasifican de otra forma. En fin,
Pero sí hay que tener como una idea, digámoslo, general de que los subgraves están pues acá en esta parte, los 100 Hz hacia atrás, puede ser los 200. ¿De qué depende esto? De nuestro entrenamiento auditivo. Entonces, nosotros vamos a ir asociando todos los instrumentos musicales, por ejemplo, por ejemplo, de los instrumentos graves, graves, supremamente graves, son el bombo de una batería, el bajo eléctrico, el contrabajo, o los instrumentos de viento como una tuba, ¿sí? Como bueno, hay el fagot, contrafagot, que es bastante, bastante grave, ¿no? Entonces, al asociar todo eso, desde el punto de vista auditivo, nosotros asociamos esos graves acá en esta parte, ¿cierto? Los medios también, vemos qué instrumentos están en la parte media y los agudos. Entonces, esa asociación que tenemos con nuestro sistema auditivo, pues nos empieza ya em, con lo natural, empezamos a clasificar eso. Y en la ecualización que hacemos, nosotros ya lo sabemos, ya muy de práctica y de mucha experiencia, cuando vemos dónde podemos resaltar, por ejemplo, una guitarra, entonces dónde la puedo encontrar. Entonces, de eso depende nuestro entrenamiento auditivo, por eso es importante este curso. Acá debajo tenemos unas letras, unas frases, sí, unas letras, donde se clasifica de otra forma, desde el punto de vista electroacústico. ¿Qué quiere decir la electroacústica? Pues los sistemas que se han diseñado para que reproduzcan sonido. En este caso son los parlantes. El subwoofer. El subwoofer es un parlante, el más grande que hay, que puede estar entre 18 y hasta 24 pulgadas, supremamente grande, que son capaces de reproducir las frecuencias graves. Los buffer y los mid-bass, ¿sí? Unos de 15, de 12 pulgadas, parlantes. Estamos hablando del diámetro, ¿no? De la membrana del parlante. Los mid-range, ¿cierto? Medios, y los tweeter, que son agudos, son parlantes muy, muy pequeñitos, como una moneda. Incluso hay más pequeñitos que pueden reproducir esos agudos, esas frecuencias altas. Entonces, aquí está una clasificación desde el punto de vista electroacústico de parlantería. Y acá, de acuerdo al espectro sonoro, ¿cierto? Bueno, muy bien, continuando. Vemos aquí el teclado de un piano y cómo está asociado ese teclado del piano al espectro sonoro. Vemos que aquí inicia esas teclas con, por ejemplo, aquí está la nota do, en fin, acá esos primeros, y que se asocia con la frecuencia específica, está más o menos entre los 27, 30 Hz. ¿Cierto? Aquí especifican dónde están los 20 Hz, aquí, y los 20.000 acá. Entonces miren que el teclado de un piano casi que abarca gran parte del espectro sonoro del ser humano, ¿no? Y por eso fue también diseñado un piano, un piano convencional, ¿no? Teniendo en cuenta el espectro sonoro. Y bien, cada tecla, miren que aquí la central que les hablaba está aquí, 440 Hz. Aquí está indicado el la central. 440 oscilaciones por segundo. Muy bien, continuando. Vemos aquí otro espectro sonoro, mejor dicho, el espectro sonoro del ser humano que está aquí de color naranja y comparado con un espectro sonoro de seres que nos acompañan aquí en la Tierra, ¿cierto? De animales. Vemos como, por ejemplo, el gato y el perro tienen un espectro sonoro más grande que el nuestro, ¿cierto? El de ellos es el verde, ¿cierto? Están como entre los 20, un poquito más adelante, 30, 60 puede ser, hasta los 40.000 Hz. Entonces, bastante. Por eso a veces notamos como actitudes de ellos es un poco extrañas. ¿Es por qué? Porque perciben ultrasonidos que nosotros ni los reconocemos, pero existen, ¿cierto? Y miren cómo, por ejemplo, un delfino, un murciélago, tiene un rango bien grande, ¿no? Hasta los 160.000 Hz. Entonces, mucha más.
Miren, o sea, hay bastante información de vibraciones sonoras en los ultrasonidos, ¿sí? Igualmente por acá los elefantes, los topos usan infrasonidos, ¿cierto? Vibraciones bien bajas. Estamos hablando de los 2 Hz, 3 Hz, ¿cierto? Los usan acá estos animales. Entonces, en comparación, por acá vemos otra gráfica que me pareció muy interesante, donde se compara de una forma más, y digamos, más impresionante, ¿no? El rango auditivo del ser humano, del hombre aquí, y cuál es el más grande, el de los delfines. Miren cómo está, que desde los 20 hasta los 160, un poco más, casi llegando a los 180.000 Hz, ¿cierto? Hay, por ejemplo, las cucarachas tienen una audición importante, aquí lo vemos, el rango auditivo. En fin, es una gráfica realmente interesante. El murciélago, el que tiene muy parecido, el grillo, por ejemplo, se comunica, por eso nosotros escuchamos su señal, ¿no? Los grillos en las noches, escuchamos su señal perfectamente. Pero, por ejemplo, de los murciélagos no lo podemos escuchar. Hay señales, ciertas señales que las podemos identificar, pero ya la comunicación exacta entre ellos no la logramos percibir. ¿Qué hacen los biólogos, los expertos en bioacústica? Transportan. Ahí, en primer lugar, se construyen micrófonos especiales y sistemas especiales capaces de grabar comunicación de ultrasonido. ¿Sí? Entonces, en una familia de murciélagos, eh, logran poner micrófonos ahí para grabar cómo se comunican ellos, cómo viven, pero el biólogo experto en bioacústica toma esas grabaciones y las transporta hacia nuestro sistema, hacia nuestro espectro sonoro. Y ahí los podemos entender un poco, más o menos cómo es, pero está transportando muy abajo, ¿no? Pero es para entender más o menos cómo hacen ellos, igualmente con los delfines. Bueno, entonces esas son las vibraciones sonoras que dan pues a conocer el espectro sonoro de los seres vivos que estamos aquí en la Tierra. Bueno, muy bien. Aquí hay otra forma de ver una clasificación del espectro sonoro del ser humano. Entonces aquí tenemos los graves, que están entre 20 y 500. Digamos que este está como un poco más universal, digámoslo así. De 20 a 500 Hz son los graves, de 500 a 2000 los medios y de 2000 a 20.000 los agudos. Esta es una buena relación que podemos tener para nuestra ecualización de un instrumento, de una canción, etcétera, ¿no? Entonces tenemos aquí y tenemos por debajo de los 20 se llama infrasonido y por encima de los 20.000 Hz se llama ultrasonido, tenerlo muy en cuenta. Muy bien, ese es lo importante de conocer sobre el dominio de la frecuencia. En resumen, pues es esa cantidad de oscilaciones que tiene cierta señal de audio en un segundo. De esa forma se la ha medido para poder analizar nuestro espectro sonoro y nuestro sistema auditivo. Em, y lo que vamos a trabajar nosotros, bueno, antes de mencionar la tarea, algo que les mencioné también en la primera web conference es esta herramienta, SoundGym, que la tenemos que usar para esta tarea, que se trata de un componente práctico donde este SoundGym es un simulador de frecuencias. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros vamos a entrenar el oído. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Pues el paso a seguir para usar SoundGym es mirar la guía de la tarea número 2, donde está explicado cómo se hace para eh, llegar a SoundGym en el internet, en el navegador, poder abrir nuestra cuenta de forma gratuita y poder empezar a hacer los entrenamientos de forma diaria. Desde ahora, ¿sí? Hasta que termine este curso prácticamente y pues la recomendación es que siempre lo hagamos, siempre lo hagamos, estemos entrenando
es vital para nuestro trabajo en producción de audio. Les aseguro que eso les economiza tiempo, los hace ser muy prácticos en la ecualización, no solo en la ecualización, sino en el análisis de audios, de canciones, en un evento de sonido en vivo donde tienen que usar una consola y ecualizar rápidamente, etcétera. Todo esto es importante, el entrenamiento auditivo. Entonces, SoundGen la tenemos que usar en esta tarea y en las que siguen de forma obligatoria. En esta tarea es principal porque iniciamos el componente práctico de este curso con el simulador SoundGen y lo van a hacer diariamente. SoundGen pueden abrir su cuenta de forma gratuita y empiezan a hacer el entrenamiento de forma gratuita. Si ustedes tienen la oportunidad de comprar digamos, una licencia siguiente que es excelente, pues es recomendable. Sin embargo, si quieren seguir la parte gratuita, también es muy buena y hay que aprovecharla al máximo. ¿Qué pasa con la parte gratuita? Solo le permite entrenar una vez al día. Entonces, por eso les recomiendo, cuando ustedes abran su cuenta en SoundGen y empiecen a explorar la plataforma, y cuando hagan su primer entrenamiento, lo hacen, cuando acaban, ya no lo pueden volver a hacer en ese día. Al otro día ya les permite hacer otro entrenamiento. Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, por eso estar concentrados al hacerlo conscientemente el entrenamiento, vamos paso a paso y listo, lo cerramos, al otro día vuelven. No se demoran más de 15 minutos, ni siquiera más de 10 minutos en hacerlo, pero va a ser fundamental para su mejoramiento en el sistema auditivo para la producción de audio. Muy bien, entonces esto era lo que les iba a comentar en esta webconferencia. Ahora sí, vamos a mirar, es la fase, tenemos el componente práctico. Esta es la guía para el desarrollo del componente práctico de esta fase, de esta tarea 2, perdón. Miremos que tiene un valor de 100 puntos, así que ya es más significativo el puntaje en cuanto al puntaje total del curso, que son 500 puntos. La primera tarea tuvo 25 puntos, la entregaron. Algunos estudiantes, otros estudiantes no la entregaron. Les escribí que tienen una segunda oportunidad para entregarla, así que aprovechemos esa segunda oportunidad. Igual estaré muy atento a orientarlos. Esta actividad, entonces, de aquí hasta el 17 de marzo, vale 100 puntos. Aquí están las fechas. Inició 18 de febrero, termina el 17 de marzo. Y aquí está, por ejemplo, el enlace de SoundGym, lo que les decía, está bien orientado y bien descrito cómo hacer, cómo abrir SoundGym, cómo abrir su cuenta, etcétera, el paso a paso, ¿sí? Donde tienen que hacer el entrenamiento. ¿Listo? Ahora, esa es la primera actividad de este componente práctico. Uno, hacer el entrenamiento. Y dos, hacer una ecualización. ¿De qué se trata la ecualización? Debemos usar el ruido rosa. ¿Sí? Ruido rosa es una señal. Vuelvo acá a una gráfica de estas. Em, a ver, una que me represente mejor. A esta. El ruido rosa es una señal artificial, ¿sí? No existe. ¿En qué consiste el ruido rosa? Es una señal que tiene todas las frecuencias sonando a la vez, es decir, desde 20 Hz hasta 20.000 Hz están sonando de forma artificial, ¿sí? Con cierto volumen o cierta intensidad, ¿sí? Pero todas tienen una intensidad igual y estable, todas las frecuencias. Por eso tiene un sonido em, característico, el ruido rosa. Los que la hayan escuchado, los que no han escuchado, pueden explorarlo. Igual en la guía del componente práctico también está explicado cómo hacerlo, ¿no?
cómo lo deben hacer. Listo. Entonces, lo primero que deben hacer es, ustedes deben escoger de esta tabla qué estudiante van a escoger. Entonces, pueden escoger el estudiante 1, el 2, el estudiante 3, el estudiante 4 o el estudiante 5. ¿Sí? Eso lo deben escoger y lo deben manifestar en el foro del curso, ¿sí? Para saber qué ejercicio van a hacer. Entonces, por ejemplo, el estudiante 3, aquí está. El primer ejercicio del estudiante 3 es ruido rosa incrementando 12 decibeles en el rango de 3200 Hz a 6400 Hz. ¿Listo? Y el segundo ejercicio dice ruido rosa cortando menos 12 decibeles en el rango de 20 Hz a 200 Hz. Esos dos ejercicios los hace el estudiante. ¿Dónde los hace? En un software de grabación. En un software, en un DAW que lo llamamos. ¿Sí? En un software de grabación se tiene la posibilidad de emitir un ruido rosa. Todo software de grabación tiene. Todo software de grabación. Entonces, igualmente, esto está descrito aquí en este componente práctico, cómo lo deben hacer. Abren su software, toman el ruido rosa, lo ponen en un track y en ese track abren un ecualizador, ¿sí? Para procesar ese ruido rosa y con ese ecualizador lo, por ejemplo, incrementan 12 decibeles el rango de 3000 a 6400. Y el segundo ejercicio lo cortan menos 12 decibeles en el rango de 20 a 200. Eso si escogieran al estudiante 3. Y así, el estudiante 5, por ejemplo, debe tomar el ruido rosa, cortarlo menos 12 decibeles en el rango de 1600 a 3200 y ruido rosa cortando menos 12 decibeles en el rango de 3200 a 6400. Eso hace el estudiante número 5. ¿Para qué sirve esto? Pues todo este proceso nos sirve para el entrenamiento auditivo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar explorando un ecualizador, un rango de frecuencias, si las alteramos a 12 decibeles o si le cortamos los menos 12 decibeles. ¿Sí? Ese rango de frecuencias específico. Y como vamos a estar escuchándolo, entonces vemos cómo el ruido rosa cambia ese color, esa tímbrica. ¿Sí? Entonces, estos son los pasos que deben seguir ustedes. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, les recomendamos esta bibliografía, este referente, donde hay un tutorial para hacer esta parte. ¿Sí? Para hacer esta parte de generar un ruido rosa y ecualizarlo. ¿Listo? Bien. Y finalmente, no vamos a leer textual todo esto porque nos demoraríamos. ¿Cómo es la entrega de la actividad 2? Hay que, en un documento PDF, pues primero lo hacen en Word y después lo exportan a PDF. Debe tener portada, introducción, contenido, donde debe tener dos informes, uno sobre la creación del archivo de audio, incluyendo los enlaces de descarga de los archivos de audio, y el otro sobre el entrenamiento auditivo realizado en el simulador SoundGym. ¿Sí? Entonces, en resumen, deben tener dos informes. Uno sobre la creación del archivo de audio, es decir, em, del ruido rosa, y enlaces de descarga de esos archivos. ¿Sí? Entonces esos archivos de audio, cuando ecualicen el ruido rosa, los deben exportar en MP3 y los guardan en un drive y ese enlace lo comparten en este documento donde yo pueda acceder a ese enlace y pueda escuchar esos audios a ver si están correctamente ecualizados como se lo solicitó en esta tabla y de acuerdo al estudiante que ustedes escogieron. Listo.
Ese es el documento que tienen que entregar. Bueno, hay unas conclusiones finales, qué les pareció esta tarea, eh, si pueden escribir sugerencias también, etcétera. Y finalmente una bibliografía que hayan usado en Norma APA séptima edición. Eso es lo que deben presentar en este componente práctico. ¿Listo? Em, sobre, bueno, sobre la ecualización, yo tenía aquí, vamos a abrir, tengo aquí un software que se llama BandLab, que es online. Tengo un audio aquí, ¿cierto? Grabado, vamos a suponer que es el ruido rosa, y lo voy a ecualizar. Entonces, bueno, con esta plataforma yo puedo procesar este audio adjuntando aquí un ecualizador. Ustedes ya ven cómo lo hacen allá en esa referencia bibliográfica donde está explicado. Y por ejemplo, yo puedo usar este ecualizador gráfico, sí que está muy pequeño, pero para explicarles puede servir. Por ejemplo, bueno, la estructura de este ecualizador tiene 100 Hz aquí, 200, 400, 800, un 1600, 3200, 6400. Por ejemplo, em, si el ejercicio me dice suba 12 decibeles entre 200 y 400, entonces tomo el de 200 y lo subo 12 decibeles. Aquí está 12. Bueno, ahí lo puse 12 decibeles, ahí. Y el de 400 también en 12 decibeles. Y ahí ya puedo escuchar cómo queda el ruido rosa. ¿Listo? Habiendo ecualizado eso. Y si me piden que es cortar menos 12 decibeles, pues sería hacia la parte negativa, menos 12 decibeles por acá, menos 12 decibeles. Bueno, aquí les estoy dando un ejemplo de cómo puede ser. Lógicamente debe ser un ecualizador más grande, ¿no? Un ecualizador gráfico. En este software no tenemos un ecualizador más grande, porque esta es la versión gratuita, pero en lo que se recomienda acá en la guía del componente práctico sí lo pueden hacer. Lo pueden hacer en un software que ustedes estén manejando. Reaper, bueno, en fin, todos estos software que pueden tener licencia gratuita, Audacity, puede ser el Pro Tools Free, hay un Pro Tools gratuito, también lo pueden hacer. Y es simplemente esa ecualización y explorar cómo suena ese ruido rosa al alterar esas frecuencias, ese rango de frecuencias, esa cantidad de decibeles específica. ¿Listo? Y bueno, finalmente, la recomendación. Como tenemos un mes, perdón, este no es es este. Como nosotros tenemos un mes, prácticamente, bueno, un poquito menos de un mes, pero la recomendación es que exploren. Escojan un estudiante y exploren. Exploren esas cantidades de frecuencias que hay en el ecualizador, alteren y escuchen. ¿Listo? Háganlo también, como les comentaba, protección auditiva, es decir, no alcen mucho el volumen. ¿Sí? Se recomienda un poco menos, no pasarse de la mitad del volumen, donde esté especificado ahí la gráfica. Por ejemplo, aquí donde tengo el volumen de aquí de mi computador, ahora estoy con audífonos, yo no debo subirle al máximo, debo tenerlo máximo en la mitad, ¿sí? Para protección auditiva, ¿sí? Entonces, eso es importante. Bueno, muy bien. Entonces, eso es todo lo de esta web conference, lo de la segunda actividad. Entonces, ahora abro un espacio por si Keller tiene alguna pregunta, alguna sugerencia. Tiene la palabra. Gracias, profe, por la explicación. Profe, tengo una pregunta. Digamos que cuando uno le escribe, profe, buenas tardes,
estoy adelantando el trabajo, su merced lo revisa directamente en el drive que nos acaba de compartir, ¿sí? O toca directamente en el foro. O sea, yo sé que en el foro es de participación, pero digamos los adelantos que uno esté haciendo del trabajo. Ah, ya. Sí, lo puedes hacer compartiendo un drive. Escribes ahí en el foro, comparto este drive donde están los audios. Este es mi avance. Entonces yo entro al drive ahí. Y ese drive que sea el definitivo donde lo vas a subir al documento. Eso es bueno porque para verificar que esté activo el drive, el enlace debe estar abierto, mejor dicho, abierto, porque hay veces que estudiantes lo copian, pero está restringido. Entonces, como si no hubieran hecho la tarea. Entonces, sí, sí te recomiendo que compartas el enlace de Drive. ¿Listo? En el foro. Listo, sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces yo creo que no se conectó nadie más, ¿cierto? Veamos. Vamos a ver. No. Listo. Entonces, bien, estoy muy, muy atento a sus participaciones, no solo del foro, si tienen dudas con estas herramientas que se van a usar, me pueden escribir a este medio, Teams, donde yo les responderé rápidamente. Yo estoy conectado de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Entonces nos podemos conectar muy rápidamente ahí. ¿Listo? Pero igual en el foro hay que participar. Y listo. Un gusto compartir con ustedes que vean este video. Gracias, Keller, por haber participado de forma presencial, digámoslo así, en esta webconferencia. Y estaré muy atento a sus participaciones. ¿Listo? Entonces, que pasen una buena tarde, un buen fin Gracias, de profe. semana. Gracias a su merced por su tiempo. Con gusto. Aquí paramos la grabación y nos vemos.